Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Todas las películas, todas las obras de teatro tienen su magia. Mi ciela, me hace llegar tarde. Los venezolanos podríamos escribir un libro que se llame... No vale, yo no creo. Tengo a tu ministro. Bueno, chico, y también tengo hambre. El éxito no se obtiene de la noche a la mañana. Los exitosos. Presentado por Superautos Hialeah. Hoy mismo sales manejando. La Ceiba Tire Shop. Servicio de primera. Export. Somos tu agente de envío. Siendo un niño comenzó su amor por las artes y por el escenario con Títeres, donde sin conocer se convirtió en escritor de fantásticas historias. Con apenas 11 años de edad entró a la televisión, logrando sumergirse rápidamente también en la radio y en el teatro. Ya un poco más adulto llega a la fama como actor del cine venezolano, con películas como Macho y Hembra, El pez que fuma o Pandemonio. Pero a su vez se convirtió en un atípico pero exitoso protagonista de novelas con el imborrable dramático Elizabeth. Allí no se detuvo, pues su incursión en la animación marcó pauta con programas de entrevistas por su estilo simple y sincero. Acompáñame a conocer la historia de este artista ícono del cine, teatro y de la televisión venezolana, quien es hoy, sin duda alguna, parte de los exitosos. Gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Es un tipazo, chico. Bueno, tú sabes que lo bueno de esto, afortunadamente, es que si Orlando Urdaneta se ha convertido en algo, eso ha ocurrido, repito, afortunadamente, sin que Orlando Urdaneta se diera cuenta. Entonces, eso te mantiene cable a tierra, pisando firme, entendiendo que todos son circunstancias y que en esas circunstancias, bueno, juegas un rol, juegas el otro y lo que hay es que hacerlo siempre con la mayor honestidad y con la mayor entrega y la mayor pasión. Yo llegué a Caracas como a los 5 o 6 meses de nacido, porque ya mi mamá vivía en Caracas. Ella me fue a tener a Maracaibo y después vinimos a Caracas, donde ya ella vivía, y mi vida fue toda en Caracas. Maracaibo entonces para mí eran cumpleaños, matrimonio y velorio, y Navidad. Eran las únicas ocasiones en las que yo iba a Maracaibo. Pero claro, cuando me empiezo a ser más grande, esa cosa que de verdad que se siente, el llamado, ¿no? Y yo, no, pues si yo soy maracucho, yo tengo que ser maracucho. O sea, tengo que ser más maracucho. Porque yo no sabía cuán maracucho era. Como yo no me veía, por ejemplo, cuando me ponía de mal humor, porque cuando tú eres de una región, yo no sé si tu familia es de otra parte, pero a todo el mundo, cuando se molesta, se le sale el gocho, el maracucho, el margariteño, de donde vengas, se te sale el acento. Yo a mi mamá, cuando le oía el acento maracucho, temblaba. ¿Cómo sabes cómo está la Pues ella sabía que la vaina era en serio. Igual a mí cuando se me sale el zuliano, es porque ya estoy, tú sabes, del otro lado del switch. Pero empecé, tú sabes, como a reencontrarme y después, bueno, claro, con mi trabajo, imagínate tú, porque además los maracuchos, gracias a Dios, se sentían orgullosos de que yo fuera zuliano. Yo al principio no entendía, yo cada vez que en una promoción, y la promesa zuliana, yo decía, ¿por qué me llamarán la promesa zuliana? Porque yo no me sentía tan zuliano entonces. Después, bueno, muchísimo orgullo de ser zuliano, después mi visita al Teleradio Pabellón, yo las tomaba de otra manera, porque ir al Hogar San Rafael, un zuliano que vivía en Caracas, era como de mucho orgullo. Toda la amistad con los gaiteros, que eso me volvió todavía más zuliano que nada, y hoy en día todos son mis hermanos. Me volví zuliano, como dice el pollo, no el pollo Brito, dice no, que él se hizo zuliano porque le da la gana de ser zuliano. Él quería ser zuliano, ahora es zuliano. Yo comencé en la televisión un programa infantil que se llamaba Bambilandia. Por esas casualidades de la vida, fue un amigo de mi primo a la casa
Y como él necesitaba cambiarse, lo que sea, le dijo, mira, échale broma ahí, haz las cosas que tú haces. Entonces yo en esa época imitaba a los personajes de la televisión, que eran Aníbal Nazoa, Aquiles Nazoa, Aníbal después fuimos muy amigos, Aquiles Nazoa, a Ullar Pietri y al profesor Calcaño. ¿De qué época te estoy hablando? Amigos invisibles, el proceso de la colonización de la América Española coincide con uno de los momentos... Entonces, él dice, escuche, este muchacho deberíamos llevárselo a Hazy. Hazy era una prima de él. Y me dice, ¿tú quisieras ir a Bambilandia? Que le dijera a un muchacho de mi época, si quería ir a Bambilandia es como que tú le digas a un niño ahora si quiere vivir en Disney. Igualito. Le dije, claro. Entonces él era primo de una de las estrellas, de las figuras, de las mayores de Bambilandia, que era Hazy García. Entonces por Vicentico García llegué a Hazy García y ella me llevó a Bambilandia y el señor Pedro me entrevistó. Un señor mal encarado, unos lentes gruesotes y bigotes, fumaba pipa y daba miedo. Toda la vida me dio miedo. Después llegué a quererlo mucho. Cuando llegué allá, le hice todas las payasadas que yo sabía hacer y me dijo, ok, te vamos a dejar aquí en Bambilandia. Más nunca vuelvas a hacer esa estupidez. Y hay un nuevo camino. Y entonces, bueno, y así empecé a hacer cosas. Tuve muchas oportunidades, mucho más temprano que muchos, según me decían mis compañeros. Empiezo a hacer cosas. La misma directora de Bambilandia me empezó a llevar a hacer comerciales de televisión y la señora Esther me consiguió un papel en una comedia que hacía Venevisión que se iba a llamar Emilita Busca Novio. Era Emilita Lago y la familia eran don Emilio, doña Emilia y Emilito, que era yo, que era un Jaimito. ¿Por qué? Porque el novio todas las semanas era un tipo distinto, porque era un concursante, un aspirante actor que actuaba en esa comedia, bueno, y ahí se sabía si servía o no. Y yo era el encargado de perturbarlo. Es decir, las cosas que yo hacía no estaban en el libreto, se las montaba yo por mi cuenta, de acuerdo con el director. Entonces, fíjate, son cosas que ahora de lejos las veo y digo, es que a mí me pasaron cosas que normalmente no le pasan a nadie. Porque cuando tú trabajabas en esa época en una cosa, tú saludabas al director y el director te dirigía, pero tú nunca tenías alguna relación, ni intimidad, ni comunicación con el director, y menos amistad y en compinchamiento para hacer cosas. Y eso me dio a mí, que por cierto nos acaba de dejar hace poco, una relación divina con Gracio D'Angelo, que era el director, que se divertía mucho conmigo, que me tomó mucho cariño, que me llevaba a la casa después de las grabaciones, porque Venevisión quedaba allá arriba donde queda hoy, pero esa subida no la subía en ningún transporte. ¿Qué edad tenías en ese momento? 12 años. A los 11 entré. Sí, a los 11 entré. Después vino el teatro, la radio, pero la radio con los viejos veteranos. O sea, la radio es porque los actores de radio me decían, Orlando, tienes que venir a hacer radio, porque la radio te enseña a hablar. Yo en ese momento no lo entendía. Cuando tú llegas a entender que lo que pasa es que en la radio tú tienes que hacerlo todo con la voz. Entonces, es una gran enseñanza. ¿Llegué? Vente, pa. ¿Usted es la garza? Depende. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Todas las películas, todas las obras de teatro tienen su magia. Esto que yo acabo de hacer ahorita, La aventura de Juan Planchar, fue una experiencia sin igual que yo jamás imaginé a esta edad poder vivirla y experimentarla, que es ensayar, montar y hacer una obra por los cánones de Broadway. Porque Moisés Kauman es un director de Broadway y exitoso. Entonces la disciplina ahí es una cosa
pero militar, más que militar. Entonces, esto fue una experiencia que a esta edad yo digo, mira qué bueno que tuve la oportunidad de vivir esto, ¿me entiendes? Como estar en una gran película, aunque sea haciendo una cosa chiquita. Cuando tú pisas un estudio donde se está haciendo una gran película, tú aprendes, y aprendes mucho si eres una persona, claro, que te fijas. Si no, me siento en una silla y tomo café y me quedo dormido hasta que me llaman, pero no era mi caso. Es verdad, los amores que se tienen. Todas las películas tienen una magia. Mira, la magia que tuvo para mí todas las veces que trabajé con Mauricio Wallerstein, con mi amado Mauricio, no tiene nombre. Mi primera película, ¿cómo olvidarla? Con él. Y Macho y Hembra, por favor, ¿me entiendes? Pero entonces, El pez que fuma con Román fue otra experiencia distinta y maravillosa. Pandemonium, no te quiero contar. Transmite Radio Pandemonium, la capital del infierno. Lo que fue hacer Pandemonium, donde además Román me da la bellísima oportunidad de ser co-guionista con él, que es nada más y nada menos que con él y tocando los textos de David Suárez. Y entonces todas tienen su chiste, lo mismo que las novelas. La Loba fue una locura. Elizabeth es un exitazo. La primera vez que Radio Caracas se atreve con una pareja como Caridad, que se atreve con una pareja como yo, de mi estatura, todo eso rompió cánones. Y es una historia donde además la pareja se conoce en el primer capítulo, se enamora en el primer capítulo y no dejan de estar juntos más nunca. Rompe todos los cánones de la telenovela. No hay triángulo, no hay sufrimiento de ese tipo, no hay dejadas ni peleadas, nada, 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 nada. Porque ahí el triángulo no era otro ni otra, era la muerte. Entonces, esa telenovela fue histórica, histórica, histórica. La gente la recordará por siempre, porque fue un rompimiento con mucho, con todo. Y después hicimos La Guajirita, después hicimos Maite, pero Elizabeth no se compara. Caridad Canelón y Orlando Urdaneta son los protagonistas de Maite. ¿Te voy a hacer falta? Tú sabes que sí. Yo salgo con mi pasaporte. Tú sabes que todos tenemos la visa esa de turista y tal, o tú tienes. Entonces yo vengo a un homenaje que hace el Diario del Venezolano, que en este caso me lo hacían a mí. Por eso es que sé que fue un 3 de julio de 2003, porque el 5 de julio era el homenaje. Entonces, cuando pasa todo lo que pasa y yo me tengo que quedar, resulta que lo primero que me hacen en Venezuela es que no sé cómo se dice eso, me desconocen. Me desconocen quiere decir que yo metía mi cédula y no salía nada. Yo no aparecía, no existía para los venezolanos, para el gobierno venezolano. Y entonces empiezo a vivir un poco en un limbo, porque además ya se me iba a acabar la visa, se me iba a agotar la visa de turista. Y entonces voy a averiguar con un abogado, me dice el abogado, no, si usted tuvo ya visa aquí, usted lo que tiene es que pedir que le reinstalen la visa. Y me reinstalan una visa de residente. Y entonces después yo voy se me vence el pasaporte. Y ahí es donde me quedo en Babia, porque tengo una visa de residente en un pasaporte vencido, lo cual no me va a permitir entrar ni salir, por un lado.
Por otro lado, ya no me dan pasaporte a mí. Y tú sabes que después que eres residente pasan, creo que son 3 años. ¿Cuánto pasa para que seas ciudadano? Puedas optar por la ciudadanía. 5 años, imagínate tú. Y entonces, entre otras cosas, era mi trabajo. A mí no me podían llevar a ningún lado porque yo no podía viajar. Desde Miami, capital mundial de la cultura hispana, presentamos Orlando con Orlando. Queridos amigos, buenas noches. Bienvenidos. Venezuela es todo. Venezuela es todo. Venezuela es una pasión, Venezuela es un sentimiento, Venezuela es una fuerza, una química, una paleta de sentimientos y de sorpresas y de bellezas. Venezuela siempre, obviamente, la amé, siempre la quise. Y yo tuve la suerte, además de estudiar 2 años internos, jovencito, antes de llegar a Bambilandia, en Colombia. Y en esa Colombia, de esa educación maravillosa, y donde nuestras historias se entretejen de manera tan bella y tan hermosa, y además ver cómo entonces en ese país se hablaba de nuestro libertador Simón Bolívar, de la relación intrínseca entre las dos naciones. Era muy bonito. Y entonces llegas al liceo y te dan clases que todavía se daban, educación moral y cívica, social, moral y cívica, y te enseñan los valores y la patria y el amor a la patria y a darlo todo por la patria y todas estas cosas que dices cuando cantas el himno o cuando lees alguna poesía. Pero yo me di cuenta durante la lucha que eso sí era verdad, que eso sí existía. Yo decía, qué increíble, de todo esto que yo te cuento, que siempre me pasan las cosas más raras del mundo, porque siempre tengo que estar donde yo no sé qué hago aquí, pero qué bueno que estoy aquí. Bueno, yo no podía creer que yo iba a entender absolutamente claro lo que era el amor a la patria. No quiero sonar corny, no quiero sonar ridículo ni pavoso, pero es que es verdad. Cuando tú de verdad, no es que estás dispuesto a arriesgar tu vida por la patria, es que arriesgas tu vida por la patria, es que arriesgas tu serenidad, tu tranquilidad, tu seguridad y la de los tuyos por la patria, entiendes de verdad lo que es amar a la patria. Yo puedo decir que yo sé cómo amo a Venezuela, por qué amo a Venezuela, cuánto amo a Venezuela. Y eso, bueno, me ha hecho sufrir mucho, pero también me da muchas satisfacciones, porque yo sé que no todo el mundo siente eso. Los venezolanos podríamos escribir un libro que se llame No vale, yo no creo. ¿Se acuerdan? Yo siempre decía, y no quiero sonar pedante, decía, pero si todos leímos los mismos libros de historia y los mismos libros de moral y cívica y todo eso, ¿por qué todo el mundo no lo siente así? ¿Por qué todo el mundo no lo siente así? ¿Por qué pocos entendieron la gravedad del problema? ¿Por qué pocos entendieron las consecuencias de dejar desarrollar ese SIDA político que atrapó a Venezuela? ¿Por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó el 11 de abril? ¿Por qué hicieron? Porque yo no puedo decir hicimos, porque yo no lo hubiera hecho. ¿Por qué hicieron lo que hicieron esa madrugada? O mejor dicho, ¿por qué no hicieron lo que tenían que hacer esa madrugada? ¿Por qué? Si todos sabíamos cómo estaba la cosa. Yo acabo de hacer una entrevista ayer, estoy haciendo un cuestionario para los que me acompañaron en eso, o a los que acompañé yo en eso, porque voy a escribir. Y entonces, bueno, por supuesto, él y yo estábamos totalmente de acuerdo, horrorizados de lo que se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo. ¿Por qué no?
Pero es que, y cuando nosotros no hicimos lo que debimos hacer, no se conocía de la historia a la mitad. No, yo sí lo imaginaba, pero tampoco en mis peores borrascas llegué a imaginar tanta maldad, tanto horror, tanto daño como el que nos han hecho. Porque eso era imposible de imaginar, totalmente imposible de imaginar. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que hubiera hecho lo mismo. Además que si volvieran a hacer, me gustaría que fuera en esa época que nací y no ahora, porque ahora sería el horror. Porque ya cuando si yo nazco en esta época, seguro que, y sobre todo si nazco en Venezuela, ya nazco con el cerebro carcomido. Tú estabas escondiendo la basura debajo de la alfombra. ¿Quieres que te diga la verdad? A mí me da culillo. El FLP nunca se rinde. La bóveda la saquearon, las cajas de seguridad están vacías. Mira que hasta ahora la única que ha dado la cara soy yo. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Rogelio, me van a botar del trabajo. 100 años de perdón. Tú tranquilo que vamos a dar el tubazo. Vicente y yo somos amigos desde hace años. ¿Qué coño es el FLP? Yo qué sé. Frente de Liberación de los Pollos. ¡Pedro! ¿Qué bochinche es este? ¡Qué bola, Horacio! ¿Tú te das cuenta del enorme peo del que nos has metido? ¡Quieren callarse, coño! Tengo el proyecto, como ya no puedo decir más que eso, pero ya te deslicé que estoy escribiendo, empezando a organizarme para escribir un libro. Estoy publicando cositas en mi Instagram, pero no es nada que ver con el libro, sino son ejercicios que yo he hecho a lo largo de mucho tiempo para eso, para calentar la mano. Y estoy haciendo, preparando un espectáculo con Elba Escobar, que nos quedamos los dos, tú sabes, así como que añorantes el uno del otro. Entonces vamos a montar un espectáculo para viajar un poquito y hacer una obra muy linda. Es una obra que yo escribí que se llama Hasta la fecha, que es una pareja mayor que ya están muy grandes y están en su casa solitos y empiezan a hablar y hasta que al final entiendes que ellos tienen un pacto de que si se les empieza a ir el patín, ellos tienen escrito una cartica, ella con la letra de él y él con la letra de ella, que se leerán a la hora de que tengan miedo de olvidarse. ¿Cuándo comienza esa obra? Esa obra debe estar en marzo y nosotros la vamos a ensayar con un estilo muy particular, porque la obra se va a llamar Elba y yo, porque somos Elba y yo montándola. Lo que va a ver el público es el ejercicio de nosotros montando la obra y la obra simultáneamente. Un experimento muy loco y raro. Y en el pecado está la penitencia. Ya verán, seguro que tengo la presión por el piso. Ya verán. 12:60, perfecto. Así será el bonche que no llega el teléfono. Bueno, podemos vernos allá. Me siento muy honrado. Yo agradezco a toda la gente de Caraota Digital y a todos los que estén de acuerdo con este bello homenaje, porque, bueno, esta es también una edad para eso, para recoger gloria. Así que me alegro mucho. Gracias de todo corazón. El éxito no se obtiene de la noche a la mañana. Los Exitosos. Presentado por Superautos Hialeah. Hoy mismo sales manejando. La Ceiba Tire Shop. Servicio de primera. Export. Somos tu agente de envío.